Hola, estimada alumna, estimado alumno. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestra materia denominada Gestión de la Información. Te comento que es de suma importancia que acudas a estas sesiones para que puedas obtener la información y el conocimiento para que puedas realizar tus evaluaciones parciales, ya que se comparte información que tiene que ver con eso. Al final yo también doy un planteamiento acerca de información que puede venir en alguna de las preguntas de tu evaluación parcial y también para realizar tu proyecto, en este caso el que estés, que sería el proyecto parte 1. La clase pasada estuvimos analizando acerca de lo que es la comunicación en la era digital, las nuevas formas de aprender en el aspecto de la comunicación y el acceso a la información. Hoy vamos a ver un tema. Déjate comparto las diapositivas para poder entrar en contexto. Estamos en este caso, en el tema 2, en los subtemas 2.1 y 2.2. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Proceso de investigación para la búsqueda de la información, la definición de la tarea o la actividad, identificación de las fuentes o recursos de la información. Primero que nada, pues vamos a dar una pequeña introducción acerca de estos temas que vamos a abordar y sobre todo porque pues es fundamental tener una perspectiva de lo que vamos a ver. El proceso de la investigación para la búsqueda de la información. Así como en muchas ocasiones decimos que hay situaciones que dependemos de ciertas cosas, como por ejemplo el no poder vivir sin agua, tenemos también esta necesidad, sobre todo de la parte del Internet, que muchas veces cuando sucede algún hecho fortuito o algo que nos limite a tener acceso a Internet, pues nos sentimos aislados y justamente el no poder tener acceso a la información o sobre todo tener el contacto con esto de las redes sociales o estar informado en las noticias, nos sentimos atrapados en ese aspecto. La puerta de entrada a este mundo paralelo son los motores de búsqueda y existen muchos, en este caso, buscadores que nos van a dar el acceso a esta información. Ellos son nuestros aliados para buscar y encontrar todo eso que requerimos para informarnos, tomar decisiones o entretenernos. Sin embargo, no les sacamos todo el potencial que tienen y no siempre seleccionamos las mejores fuentes, es decir, las que de verdad valen la pena. Y justamente es lo que vamos a abordar ahorita de cómo es que tenemos que realizar una cierta metodología para poder encontrar la información que requiramos. Tenemos al momento de tener internet, tenemos y sobre todo un dispositivo que nos ayude a adentrarnos a este mundo virtual. Tenemos herramientas que nos pueden servir de mucho, sobre todo en el aspecto académico o laboral, para contextualizar primeramente eso. Eh, Definición de las tareas o las actividades que vamos a realizar. Para que nosotros vayamos a buscar información que sea relevante y nos sea útil, primero tenemos que tener una actividad o una tarea ya definida, porque eso nos va a dar la pauta de poder saber qué es lo que vamos a buscar. Y sobre todo, al momento de saber qué vamos a buscar, saber en dónde encontrar la información que sea relevante. Una tarea es una actividad que debe realizarse en un momento tiempo determinado. Suele tener una connotación de brevedad, sin embargo, esto no es del todo preciso. Una tarea puede ser simple o compleja. El fin de esta es sistematizar un proceso, sobre todo cuando hablamos de alguna tarea de la escuela o alguna tarea o una actividad que tenga que ver con nuestro campo laboral, tener la pericia de poder encontrar la información en los lugares adecuados. Y esto vamos a analizar aquí justamente ese proceso de poder encontrarlo y sobre todo la metodología o la forma correcta de poder encontrar esa información. Aquí tenemos 6 pasos que debemos de seguir primordialmente para poder tener la información. Podemos de manera aislada cada uno de ellos o como parte de un todo y sobre todo esta última porque pues tenemos que seguir el paso para los pasos para poder encontrar la información de manera correcta. En un primer momento, pues tenemos que buscar esa información. Cuando nosotros accedemos a buscar la información, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a buscar, sobre todo el tema o el tipo de información que vamos a buscar, porque como ya vimos en la primera sesión, existen elementos multimedia o
un mundo en el aspecto digital de recursos multimedia que podemos encontrar, ya sea videos, fotografías, imágenes, archivos de texto. Entonces, en base a eso tenemos que considerar que contamos con un amplio repertorio de poder encontrar este tipo de información en varias presentaciones, ya que a veces solamente nos enfocamos en estar buscando un tipo de estos recursos. Después de buscar, tenemos que analizar la información que estamos encontrando, sobre todo porque muchas veces encontramos, nos vamos con la primera que tenemos en el resultado de la búsqueda y muchas veces puede ser equivocada o bien puede estar duplicada, no puede reunir los elementos que me está requiriendo, en este caso, mi tarea o mi actividad. Recolectar justamente al momento que nosotros vamos a analizar, vamos a ir identificando cuál sí nos va a servir y vamos a ir recolectando. En este caso, para en algún momento tener que administrar esa información y al administrar, pues tenemos que comparar, tenemos que seleccionar lo que vamos a tener que sacar de esa información que hemos encontrado. La tenemos que ordenar y sintetizar para en este caso ya poder utilizar de acuerdo a nuestra tarea o actividad. Siguiendo estos pasos es importante que nosotros ya tengamos ubicado sobre todo la forma en que encontramos la información. Muchas veces cuando buscamos información ya tenemos nuestras páginas ubicadas, cuáles son confiables. Hemos hablado sobre los diferentes las diferentes fuentes de información acerca de cuáles son confiables o cuáles no. Muchas veces pues ya tenemos identificado cuál no y cuál sí, y sobre todo cuando vemos, no sé, el Rincón del Vago o monografías.mx, por ejemplo, ¿no? Sabemos que son información que pueden no tener la seguridad de que es confiable. Y también podemos también acceder a Wikipedia. Aquí Wikipedia nos puede dar un panorama muy amplio porque muchas veces la información que se maneja ahí puede ser, no puede ser verídica porque varios tienen el acceso de poder modificar esa información. No quiere decir que toda la información esté equivocada, pero hay que tener cuidado al momento de buscar este tipo de información. Y sobre todo cuando nos enfocamos a buscar información específica, de acuerdo a nuestra tarea o a nuestra actividad que vayamos a realizar, porque nuestro aspecto, ahora sí que nuestro campo de búsqueda es muy amplio, sobre todo por nuestro idioma, ¿no? Que es el somos hispanohablantes, entonces podemos encontrar información de España, Argentina, Colombia, Venezuela, todos los que, en este caso, de lugares donde se habla el español, y si estamos ubicando información específica, podemos decir en algún momento si estoy buscando información legislativa o económica que tenga que ver solamente con México, entonces lo demás no me serviría. O también analizar qué tipo de tarea estoy realizando. En este caso, pues tendría que ver el buscar y analizar para poder recolectar y de esa manera poder administrar la información y después ordenarla y sintetizarla. Muchas veces cuando encontramos información que no nos damos a la tarea de poder analizar, sobre todo analizar, recolectar, administrar, pues no nos va a dar el resultado de acuerdo a la tarea o actividad que tenemos que realizar. Por eso es importante cumplir estos pasos para poder obtener la información que estamos buscando. Es importante identificar las fuentes o recursos de la información. Al momento de identificar fuentes de información, cada persona puede tener su propia metodología y lo decíamos hace un rato. Cuando ya nosotros tenemos ubicada cuál es nuestra forma de buscar información y sobre todo tener una buena metodología que nos dé información que va a ayudarnos a realizar nuestra tarea o nuestra actividad, pues eso nos va a facilitar más nuestra búsqueda. Hay quienes eliminan simplemente por el prestigio y no por la fuente, sobre todo cuando ya tenemos ubicados ahora sí que sitios de internet nos dan la información que puede ser relevante. Hay quien hace una lectura rápida del texto y determina si la analiza con profundidad, sobre todo cuando vemos información que dice, no sé, de Colombia o en Venezuela o en Argentina, y si no estamos buscando información de esos países, sino de nuestro país, pues rápido las desacreditamos y seguimos analizando más información. Y hay quien simplemente genera una lista sin analizar
ni la fuente ni la profundidad, y en un segundo pasa analizando todo con más detenimiento. Eso ya sería otra forma de estar enlistando la información que encontramos e ir depurando. Esto de acuerdo al tipo de metodología que nosotros apliquemos o que ya tengamos definido para poder estar realizando este tipo de actividades. Resulta importante conocer qué es lo que vamos a buscar para, en este caso, identificar las fuentes que van a ser confiables. Y aquí nosotros tenemos estas fuentes que son tres, que se clasifican en primaria, secundaria y terciaria. Las primarias pues son libros, revistas y patentes. Generalmente pues estas las podemos ubicar en bibliotecas virtuales. También hay sitios de internet en donde podemos encontrar libros, revistas y patentes. Esta información, sobre todo los libros y revistas, son de confianza, siempre nos dan información certera. Podemos obtenerla, como mencionaba, en bibliotecas virtuales. Hoy en día existen muchas bibliotecas virtuales. En nuestro caso, pues tenemos la de aquí de nuestra universidad, y es de mucha ayuda porque tiene justamente contenido que es de acuerdo a lo que nosotros estamos realizando como estudiantes. También están las secundarias, que serían obras de consulta, como diccionarios o enciclopedias. Esto reúne cierta información de varias fuentes, que serían las enciclopedias. También las podemos encontrar en bibliotecas o en sitios de internet, justamente que sean dedicados a almacenar este tipo de información. Y las terciarias, que serían catálogos bibliográficos, sobre todo cuando nosotros tenemos dentro de un ámbito un poco más general información de cierto tipo o cierto tipo de autores. Esto también lo podemos encontrar en bibliotecas virtuales, o de igual manera en algún sitio que ya tengamos ubicado, sobre todo cuando tenemos ciertos blogs que tienen este tipo de información de manera gratuita y totalmente legal, para poder acceder a ellos. También resulta importante cómo identificar las fuentes y los recursos de información. Aquí es importante que nosotros podamos identificar esta información. Permítanme tantito. Para poder, ¿cuáles serían las ventajas de las fuentes de información digitales versus las fuentes de información tradicional? Aquí hablamos de cómo acceder a la información física, que muchas veces la encontramos en bibliotecas físicas, donde están los libros, donde están las revistas y las enciclopedias, contra las que son digitales. Sabemos que la parte digital, pues tenemos la rapidez de poder ingresar a Google, y en cuestión de segundos, pues tenemos la información. Cosa contraria de poder ir a una biblioteca pública o de la escuela, que nos llevaría pues el proceso de trasladarnos, llegar y ver si todavía está disponible, y en este caso caemos en la inmediatez. Yo recuerdo que en mi tiempo de estudiantes pues teníamos que esperar una lista para los que, sobre todo cuando hay libros muy demandados, pues esperar a que lo desocupen. Muchas veces pues en los tiempos de realizar tareas pues nos ganaba. Entonces tendríamos que comprar el libro, y eso sería un costo extra. Por lo tanto, al entrar en internet, pues al momento que ingresamos, pues podemos acceder a esa información, ya sea en sus diferentes presentaciones, como lo vimos anteriormente acerca de los productos multimedia, o la forma en que se presenta la información, ya sea en video, en texto, en fotografía, en imágenes. De acuerdo, aquí a nosotros lo buscamos y lo encontramos, solamente basta tener conexión a internet y podemos acceder a esta información. El costo. Si requerimos un libro, sabemos que muchas veces si el libro tiene versión digital, pues suele ser un poco más barato que la versión física, ya que pues en este caso las editoriales se ahorran el poder procesar el libro físico, y pues de manera digital pues solamente no implica tanto costo como uno físico. Por lo tanto, pues podemos encontrar
fácilmente. Hay muchas librerías ya digitales que de igual manera podemos comprarlo y automáticamente ya lo tenemos en nuestra biblioteca virtual de nuestro dispositivo, o bien o en nuestra memoria, ya sea local. La fiabilidad, para cerciorarnos de que el contenido sea relevante, tenemos que leer las reseñas o comentarios, y un libro, pues no, cuando vamos a la biblioteca, pues simplemente lo adquirimos o lo tomamos, cosa diferente que en la parte de Internet tenemos que darnos en la tarea de estar analizando si nuestra información es confiable. Por eso implica un poco de más metodología para poder obtener la información. Esto sería con respecto a este tema. Me da gusto que hayas quedado hasta el final, ya que esta información que se comparte aquí, pues es relevante para tus actividades que vas teniendo en tus diferentes, en este caso, en las evaluaciones o en tu proyecto. Te doy información relevante. Aquí podemos decir que características de las tecnologías de la información y comunicación, referida a que la materia prima es la información, la cual se puede localizar, exponer, intercambiar, transferir, recibir, vender o comprar en cualquier lugar en tiempo real. Eso es la inmaterialidad. O sea, la información digital es inmaterial porque la encontramos de manera digital, no existe físicamente, es intangible. Entonces, eso es información que te puede apoyar, que te puede ayudar en tu evaluación parcial. Por hoy sería todo. Espero verte, que me veas en la siguiente sesión. Hasta luego.